Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3. Puesto de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y así entrar en el mensaje que el Señor tiene para nuestra vida en esta mañana. Si usted no tiene una Biblia, nosotros siempre tenemos el pasaje en la pantalla para que usted pueda seguir la lectura de donde sale nuestra meditación. Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 1 hasta el 24 y el versículo 31 hasta el 33. Y lee así la palabra de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesada mis cadenas. Aun cuando clamé y di mis voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cáscago, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas, mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Esta es la palabra de Dios. El famoso escritor inglés C.S. Lewis una vez escribió un libro muy conocido, Mere Christianity, el cristianismo simple, donde él dice estas palabras: el cristiano no puede competir con otras religiones o otras creencias cuando estas creencias hacen las cosas simple, porque estas creencias inventan la religión. Porque el creyente tiene que explicar realidades, el no creyente solamente inventa y deja algunas y sigue otras. No se puede hacer que Dios quede o quepa en cómo yo quiero y creo que Él debe de ser. No se puede hacer, no se puede que Dios quepa lo ajusto a como yo quiero que Dios fuese. Eso no existe. Esta realidad de sufrir, el sufrimiento en la vida de una persona rompe todas las cajas que uno ha hecho herméticamente acerca de Dios. Si hay el ataque número uno de los inconversos al cristianismo es que si Dios existe, ¿cómo puedo pasar yo por esto? Nosotros dijimos, sí, pero escuche alguna de los ejemplos que
quizás usted tiene otro que dar. Pero la Biblia me dice muchas veces, o la realidad es que cuando nosotros no creemos en Dios, nosotros, ¿cómo explicamos los problemas de la vida? Y el ser humano se enfrenta a una realidad de sufrimiento en nuestra vida, que nos dice a nosotros, nos habla de esta manera. Tú ves, por ejemplo, un matrimonio, uno los casa, son jovencitos, 21 años de edad, 22 años de edad, prometen amor los unos a los otros hasta que Dios los separe. Y en la vida encontramos después a dos personas separadas, recasándose otra vez, a la segunda, a la tercera vez, o ya no creyendo en el matrimonio. Y decimos, ¿por qué? Por el sufrimiento. Ahorita le explico más, pero imagínense ahora un padre que tiene el fruto de ese amor con su esposa, los padres, la mamá, el papá, y sueñan con familias, sueñan con hijos, y tienen un niño que nace y encuentran después los padres que su hijo tiene que estar en San Jude, en San Judas, el hospital que ayuda a los pobres con enfermedades grandes a los niños. Como en un momento así, como un padre pudiera decir, no, yo creo en Dios, o dijéramos, por lo tanto, nos quejáramos de la vida. O como fuera un hombre, en la vida se ve como un hombre fuerte, y de pronto cuando pasan los años encontramos a un ancianito temblando de Parkinson. Y nosotros en estas realidades tendemos a estas ilustraciones que di, hay muchas más, tendemos a entonces olvidarnos de que el Dios de nuestra Biblia, el Cristo de nuestra Biblia, incluye, abarca toda realidad que una persona pueda vivir en esta vida, y una de las realidades que vivimos es la realidad del sufrimiento. Alguien ha dicho que la manera de nosotros responder al sufrimiento, a las experiencias amargas y tristes de nuestra vida, es un requisito para poder vivir y crecer espiritualmente. En otras palabras, si usted y yo no tenemos una fe que nos ayuda cuando los golpes vienen, que entonces usted no entiende a Dios. Nosotros estamos acostumbrados, y ahorita hablamos más de esto, pero se lo adelanto, estamos acostumbrados a que la fe quita los problemas. Pero ¿qué pasa cuando la fe te enseña que Dios está detrás de tus problemas? Nosotros no queremos aceptar una deidad, un Dios que está en control del cáncer y no me quita el cáncer, no me sana del cáncer, que está en control de transformar a la esposa y al esposo, pero no lo hace y se quiebra el matrimonio, de transformar la sanidad, traer sanidad a nuestros hijos, y los vemos perder el pelo a los 6 años de edad, los vemos enflaquecer, y nosotros decimos, yo puedo aceptar que eso me pase a mí, como grandes, como padres, pero no puedo aceptar que Dios permita esto a mis hijos. Y la palabra de Dios entonces me está diciendo, si hay algo que nos hace sentir mal muchas veces, nuestra primera tendencia es de cambiar esa creencia, o de ir a otro lugar, o de salirme de esa situación. En cuanto al matrimonio se siente que no nos llevamos bien, ahí la opción es de, Señor, cámbialo, o Señor, me voy. Es cada vez que hay algo que uno se siente mal, que entonces ahí viene la opción de uno dar el valor que lo que uno en verdad vive delante de Dios. ¿Y por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos casados? Es para que nos trabaje a nosotros, y no para que Dios trabaje en nuestra vida. La Biblia me dice esta realidad de que el sufrimiento del profeta Jeremías ante la presencia de que no podía explicar de el golpe del Señor a Jerusalén fue algo tremendo para él. Jeremías, Lamentación, y Jeremías es el que escribe Lamentaciones. Lamentaciones, el capítulo 3, es un tremendo capítulo.
Es un capítulo que está ahí porque nosotros tenemos una serie donde estamos visitando historias en la Biblia. Y hemos visto a Daniel, hemos visto a José, hemos visto a otra gente que en esta mañana quisiéramos mirar el sufrimiento de Jeremías en el libro de Lamentaciones, cuando él ve todos sus sueños destruidos. Quizás usted ha visto la pintura de Rembrandt, un pintor que pintó un cuadro de este libro, y la manera que lo pinta a un anciano, una barba larga, grande, que está como bajo un árbol, y en el trasfondo de la pintura se ve una ciudad echando humo, destruida, se ven personas así como tiradas en el suelo, y él entonces, que ha pasado algo, y Jeremías está entonces con la Biblia en la mano, tiene la Biblia abierta en la mano, y con la otra mano está así, su barba, su pelo blanco, un anciano, y él entonces así. Y usted sabe que esta gente pintan bien, que usted ve esa pintura y uno siente el dolor del hombre que está ahí. Y lo que me está enseñando es que Jeremías, quien clama, a quien el Señor le dice, clama a mí y yo te responderé, que él clama a Dios, mas sin embargo llega a la realidad donde Dios, ¿qué está haciendo Dios en la vida? Y la palabra de Dios me dice, para usted y yo crecer espiritualmente, algo que tenemos que tener es que tenemos que tener no solamente a Dios quien cambia todas las cosas, amén, hace milagros, pero tenemos que tener también un Dios que está que abarca nuestros momentos donde quisiéramos que Dios hubiera hecho de otra manera. La palabra de Dios entonces me dice, en este capítulo me habla de tres cosas que para nosotros enfrentar las quejas de nuestra vida, porque la vida se vive con quejas, siempre nos quejamos de algo, aunque damos gracias. Anyway, que la vida de quejas es una vida que caracteriza la existencia del vivir humano. Y la Biblia me dice, usted y yo necesitamos tener tres cosas. Necesitamos tener una perspectiva única. Necesitamos tener, segundo, una misericordia diaria, y necesitamos tener la confianza en la encarnación final. Y queremos hablar de estas tres cosas. Fíjense, no le estoy predicando cuando usted tenga un problema, ore. Cuando usted tenga un problema, haga esto. Cuando usted tenga un problema, haga esto. Porque cuando usted sienta el golpe, lo menos que usted quiere hacer es los pasos, hago esto, no trabaja. Las palancas no trabajan. Estamos hablando cuando tú ya exhaustes tus palancas, cuando todas tus creencias se desbaratan, cuando tú como Jeremías estás no puedes creer la situación como Dios ha traído su mano sobre ti y los tuyos. Déjeme darle algunas ilustraciones de la realidad de Jeremías. Mire conmigo, Jeremías es tremendo libro, pero Lamentaciones es el libro que él escribe después que todo lo que él escribió en Jeremías no le trabajó. Y se cumple que Dios en verdad castiga y disciplinó a su pueblo. Y la Biblia, usted no va a escuchar, por ejemplo, usted no va, mucha gente, hay muchas iglesias, usted va y el mensaje va a ser un mensaje positivo, amén, este es un mensaje positivo, pero nosotros creemos que el mensaje positivo es que no me hables de lo malo, sino enséñame cómo se soluciona. Y Lamentaciones está aquí para decirme, cuando usted termina de tratar sus soluciones, cuando tus soluciones ya no te trabajen, ¿cómo trabaja Dios? Cuando ya tus soluciones bíblicas, cuando ya tú clamaste a Él, cuando tú clamas a mí, yo te responderé. Cuando tú clamaste a Él y te enseñé de cosas ocultas, cuando tú sabes todas las cosas y obedeces al Señor, ¿cómo de todas maneras las cosas no trabajan? Y no es que Dios no trabaja, es que Dios es más grande que la caja que yo tengo, le hago a Él, donde si yo hago ciertas cosas, Él va a hacer de esta manera. Si siento sufrimiento, me salgo de ahí. Y la Biblia me dice, mire, usted no va a escuchar púlpitos que hablen de este libro. Déjeme decirle por qué. Porque mire el capítulo 3, versículo 37 y versículo 38.
Usted no va a escuchar en Estados Unidos de Norteamérica o gente en la televisión, gente con iglesia grande. No pueden predicar así porque sería que la gente se le va. Lo bueno de no ser una iglesia gigante es que no hay nada que perder, ¿no? Es como usted entonces lo tira, lo que dice la Biblia, no importa. ¿Qué más me van a hacer? ¿Verdad? Pero mira Lamentaciones capítulo 3, versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién es aquel que diga que ha sucedido algo en mi vida que hay que reprender al diablo? No. Aun cuando el diablo viene, es permitido por Dios. O si no, pregúntaselo, no a mí, qué sé yo, a Job. Donde Satanás y el diablo están hablando y el Señor ha dicho, ¿no has considerado mi siervo Job? No hay nadie como él. Ahí es hombre tremendo. Y el diablo le dice, es tremendo porque tú le has levantado la cerca. Yo no puedo trepar, yo no puedo alcanzarlo por tu culpa. Satanás al Señor. El Señor le dice, te voy a bajar la cerca. Y tú dale. Pero no hagas esto. El Señor pone los límites al sufrimiento del ser humano. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Y antes de terminar, déjenme concluir. Job, en el caso de Job, cuando le pasan todas las cosas, al final él enseña, dice el libro de Santiago, enseña qué paciente es Dios. Como que él le da la gloria al Señor, aún con todo lo que él sufre. Pero mire el versículo 37, ahora el versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. La respuesta en el hebreo es bien clara. Es no. En otras palabras, no sale nada malo y bueno que no sea de la boca de Dios. Para entenderlo, decir, pues sí, todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que sucede, malo o bueno, sale de la boca de Dios. Y Satanás es a veces el que trae el mensaje de la boca de Dios. Si esa no es su creencia, esta no es tu iglesia. A veces usted dice, no sé si esta es mi iglesia. Mi respuesta es, si usted no cree eso, esta no es su iglesia. Claro, no somos iglesia de otra índole, nosotros somos iglesia de la palabra de Dios. Amén. Y los otros dicen también, pero aquí está esta palabra. Mire otra cosa más que dice la Biblia en el capítulo 3, el versículo 33, donde la Biblia me dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En otras palabras, hay una razón por la cual el hombre pasa por tristezas y amargura. Dios no permite nada sin un purpose, sin un propósito. Que nosotros no lo sabemos. Ese es nuestro coco cerrado. Que Dios conoce todas las cosas, el principio al final. Es otra cosa. Pero la Biblia entonces me dice, mire otro versículo, mire el capítulo 3, versículo 8, nada más en el capítulo 3. Hay otras cosas que se las voy a demostrar. Mire el versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Jeremías, clama a mí. Clamé como él dice, clama a mí. Clamé y cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántos de ustedes no han habido momentos donde usted ha dicho, como que parece que Dios no escucha mi oración? Digamos que usted diga, no, yo nunca. Bueno, amén. Pero yo le pregunto a Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. No mi voluntad, sino la tuya. O Pablo,
O Pablo, quien dice, 3 veces le pedí al Señor, Señor, quita este problema, Señor, quita este problema. Y Él me ha dicho, bástate mi gracia. Nosotros necesitamos una fe más grande que explica las cosas que nos sacan del quicio y trae queja a nuestra vida. El problema se pone peor en Lamentaciones. Mire el capítulo 2, en el versículo 10, del capítulo 1 al 2, está Jeremías hablando del sufrimiento de Israel. En el capítulo 3 él habla de su propio sufrimiento, o de como que es personal aquí la cosa, porque dice, yo soy el hombre a quien he vivido bajo el látigo del Altísimo. En el capítulo 4 son cinco canciones. El libro tiene 5 canciones. Está dividido en 5 capítulos. Cada capítulo tiene una canción. Un poema, una poesía, una alabanza, un salmo, una canción. El capítulo 1 es un salmo, el capítulo 2 es otro, el capítulo 3 es otro, el más largo, el capítulo 4 es otro y el capítulo 5 es una oración que él hace a Dios. Pero lo interesante es que cuando está hablando de los problemas que él ha visto, mira el capítulo 2 en el versículo 10, se sentaron en tierra, cayeron los ancianos de la hija de Sión, está describiendo lo que él estaba viendo, dice, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Y nosotros podemos leer eso y decir, pero mire, las vírgenes quieren decir muchachas que no están casadas, hijas de nosotros. Y bajar la cabeza, una virgen, entonces bajar la cabeza es estar avergonzada de algo que le ha pasado. Mire ahora conmigo, dobla aquí a la derecha, en el capítulo 4 dice la palabra, o mire en el capítulo 5, el versículo 11, dice, violaron a las mujeres en Sión y las vírgenes en las ciudades de Judá. Lo que ha visto Jeremías, mire, para que usted vea el contexto de lo que vamos a estar leyendo. Él ha visto que han matado a la gente, han cortado la cabeza, han abierto los estómagos a las mujeres embarazadas y le han sacado los hijos y lo han pegado contra la roca. Un salmo describe eso. Y la Biblia dice que cuando veían esta gente, los Aises de aquel entonces, Babilonia en aquel entonces, que Babilonia venían los gentes y venían y agarraban a las muchachitas y de pronto se perdían y las muchachitas salían todas tristes, avergonzadas. Y obviamente los hombres estos habían violado a las mujeres y violado a las hijas. Mira un momento, yo le digo esto porque nosotros los varones hispanos y todo el mundo, americanos, todo el mundo, si yo tuviera una hija, eso es lo más importante para mí. Un hijo bastante. Pero creo que si hubiera una hija, sí, yo estuviera en la cárcel porque hubiera matado a cualquier persona que la hubiera mirado mal. Nadie pudiera estar en esta iglesia porque dijera, ¿qué tú vienes aquí? Y si lo veo mirando a mi hija, ahí ya se acaba la cosa. Ese fuera yo. Pero no, el Señor no me dio hija porque si no, no fuera pastor. Pero entonces, lo que quiero decir que para mí, cuando yo hago la ilusión de una hija, que uno tenga una experiencia donde vivir como pastor, Jeremías, vivir para la gloria de Dios, clamar, testificar, hacer todo y ver entonces las muchachitas en el barrio, todas de 12, 13, 14, 16 años, violadas por este ejército, que entonces Jeremías dice, escribe Lamentaciones. De ahí viene el contexto. Y me habla de la perspectiva única que tenemos que adoptar. El versículo 1, mire, interesante. Yo soy el hombre que ha visto aflicción. Yo he visto aflicción bajo el látigo. De su enojo. Cuando usted lee este capítulo está su enojo, él hizo, todo eso, tercera persona singular que ha hecho algo hacia mí. Jeremías está diciendo, Dios ha hecho esta cosa.
ahorita resolvemos el problema, pero lo que quiero decir es que la experiencia de usted, cuando en verdad duele, a que no es verdad, hermano, que uno dice, pues ¿para qué seguir a Dios? ¿Para qué ir a? Porque mira lo que ha pasado. Y quizás no nos atrevemos a decir, es tu culpa. Pues nosotros con nuestro carácter de ya ni leer la Biblia, ni de ir a la iglesia de vez en cuando, o de cambiar de lugar, con eso ya estamos enseñando que la vida nos ha dado un golpe y que ese golpe tú lo hubieras podido prevenir. Y entonces yo me la quiero desquitar con él. Y adopto el no ir, el no venir, el cambiar todo, porque no puedo aceptar la descripción o la realidad que estoy viendo. Mire cómo Jeremías describe su queja. La describe con metáforas. La metáfora del látigo, donde hay un esclavo, el versículo 1. Yo estoy bajo el sufrimiento de su látigo. Me dice en el versículo 2, Él me ha llevado en tinieblas y no en luz. Mira un momentito, la Biblia dice, lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera tu camino. Jeremías ha hecho exactamente lo que Dios dice, mas sin embargo, Dios me ha llevado a tinieblas y pone aquí, y no luz. Es como diciendo, bueno, la pintura es, what has he done? What did he do? What happened? Y eso es importante conocer de Él y abrazar y recibir, porque si no usted no puede enfrentar la vida como es. Usted va de matrimonio en matrimonio, o va de iglesia en iglesia, o de amistad en amistad, porque en cuanto te hacen la primera ya uno no perdona. O la Biblia me dice no solamente látigos, la metáfora de derrota y de tinieblas. Tinieblas habla de derrota y desilusión. El versículo 7 dice, me cercó por todos lados. Dice que puso piedras alrededor de mí. Dice que me cercó, me puso en un lugar donde ahí me dejó ahí metido en el medio donde ya no puedo salir. Estoy en el versículo 8, cuando clamé a Él, como que la oración no rompía las paredes que Él ha puesto alrededor de mí. A veces que la vida se siente como que uno está acorralado, como que está rodeado, como que todo sale mal, todo el mundo está en contra de uno. Y la Biblia me está diciendo a mí, usted tiene que adoptar la perspectiva única. Ahorita le voy a decir, cuando usted se sienta así, y me dice en el versículo 10 que Dios es como, mira, el versículo 10, fue para mí, es Dios. Dios fue para mí como un oso que acecha, como león en escondrijos. Y el león y el oso son bestias o animales que te atacan feroces. Y uno entonces se siente acorralado, se siente perdido. Esta semana, creo que fue, donde el niño ese que se cayó con el gorila. Mataron enseguida al gorila, pues claro. El gorila miraba para arriba y agarraba al niño por las manitos. Ay, mira, le está aguantando las manitos, pero después lo llevaba por todo eso. Y si el gorila hubiera hecho así, o hubieran hecho así un poquito más. Alguien estaba mencionando que de mi país, cuando nosotros decimos que las cosas son duras, decimos que tiene la cabeza como un coco. El coco es duro y usted tiene que tener un machete y tratar de cortarlo. Es difícil romper el coco. Los gorilas hacen así y rompen el coco. Entonces, Jeremías, en sus lamentaciones, está diciendo, mi vida es como me ha rodeado, el Señor se ha convertido, en vez de el cordero, se ha convertido en un oso y un león que espera escondido, y cuando da la vuelta y me asalta, y dice aquí, versículo 11, me despedazó. Hay veces que sentimos que todo está despedazado en nuestra vida. Lo último que me dice, la última ilustración, hay otras, pero el versículo 12 me dice que como saetas,
Y dice que puso blanco para las saetas de él. Y el versículo 13, hizo entrar en mí sus saetas. Dios entonces ha sido como un cazador. Y al que quiere cazar ha sido Jeremías. Lo ha puesto en su merilla. Y cuando Dios tiene una saeta, no importa donde usted se esconda, donde usted va, la saeta le pegaba donde tenía que pegar. Y la Biblia me dice, esa es la realidad de mi vida. Pero mire, esta es la perspectiva. Y aquí viene la cosa. Él habla de esta cosa, como nos va a iluminar más adelante. Pero el ser humano, usted y yo, cuando caminamos en incredulidad, cuando el ser humano anda en incredulidad, mira a Dios a través de sus circunstancias. El inconverso y la persona creyente que estamos como en la carne, miramos a Dios a través de mis circunstancias. Y digo, pues no tengo porque no tengo aquí. Y Señor, y Señor, y miro a Dios a través de mis circunstancias. Pero la persona de fe mira sus circunstancias a través de Dios. Es un switch de cable. Es fácil, nosotros andamos por vista. Y la Biblia dice que el creyente tiene que andar por fe, no por vista. Porque andar por vista es ver cómo la vista se siente. La vista es las emociones, la vista es los problemas, la vista es mis niñas siendo abusadas por este hombre o esta gente en mi país siendo destruido. Eso es lo que veo. Y la Biblia me está diciendo, yo voy a ver todas las cosas a través de Dios, a todas las cosas. Usted tiene que tomar una de esas dos. No hay otra, no hay una tercera. No hay tercera choice, es dos choices. Un choice es todo en la vida. Ay, Señor, ¿por qué no me diste un esposo? Ay, Señor, ¿por qué tengo? Ay, Señor, ¿por qué pasó esto? Eso que usted está mirando a Dios a través de sus circunstancias. Pero si usted está mirando sus circunstancias a través de Dios, pues no es que uno como, ay, no pasó nada. No, es como que uno se da cuenta, el gol, el oso, el león, todo en contra de uno, pero es Él al final. Y ahí es donde entonces uno tiene que reconocer que la diferencia entre las sectas y el evangelio. Las sectas son aquellas que te dicen, mira cómo estás y te diré quién eres. O mira cómo estás y cambia. Haz lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, los amigos de Job vinieron y le dijeron a Job, si tú tienes estos problemas es porque tú tuviste que haber pecado, tus hijos tuvieron que hacer algo, si no le pasó este mal, por algo vino. Y la Biblia me estaba diciendo en el libro de Job que no era nada acerca de Job, aunque Job no era no pecador, él era pecador. Pero la Biblia me estaba diciendo que tú tienes que mirar la vida a través de Dios en vez de Dios a través de la vida. Y nosotros cuando vamos a una iglesia, a un lugar, una secta, te va a decir a ti, mira cómo estás, si tú tienes esta fe, vas a ver las cosas cambiar. La fe cristiana primeramente te da correctamente como Dios es. Y te dice en el versículo 37 y 38, ¿quién será aquel que diga, sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo sale lo bueno y lo malo. Y la idea, la realidad es entonces en todos los problemas de la vida nosotros buscamos una religión que nos quite los problemas de la vida. Y en todos los problemas de la vida lo que Dios quiere es llevarte a un lugar donde los problemas de la vida te ayudan a mirar cómo es Él, quién es Él y qué está haciendo Dios a tu vida. Es de la noche a la mañana. Esas dos religiones. Mis dolores, mi sufrimiento, en vez de negar a Dios, son evidencias de que aquí estoy, Dios, aquí está Dios. No hay nada que te ha pasado, nada que no ha sucedido, que Dios no tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas trabajan para bien. Todos confesamos eso, pero nos olvidamos en los momentos donde nos duele. Y lo que me está diciendo la palabra de Dios es que la realidad es que donde nosotros estamos, el dolor que nosotros tenemos es la mayor evidencia de Dios. C.S. Lewis otra vez,
Y él me dice, ¿por qué yo menciono a C.S. Lewis? Pues C.S. Lewis, ¿se acuerdan? C.S. Lewis cuando era chiquito, sus padres se murieron. Y creció él huérfano solo con la abuela, los tíos no podían con este muchacho y lo metieron en donde tú vas a la escuela esa que uno está ahí todo el día, ¿cómo se dice? Internado. Y ahí pues, y después fue a la guerra y vio mucha gente, muchos amigos que volados, muertos. Y después su esposa le dio cáncer y vio a la esposa, él escribe el libro ese, Pain Observed, el dolor observado. Y él entonces, como el journal, el journal, el diary, el diario de él, de luchar con la realidad de que si esto es lo que Dios dice, el mismo Cristo que nosotros predicamos, el mismo hoy, ayer y por los siglos, él entonces luchando con esas verdades, como Jeremías luchando ante la realidad pero mi esposa se está muriendo de cáncer. Y llega un momento donde esas cosas suceden. Porque déjeme darle la noticia de algo, en verdad, tenemos que morir. Y él entonces escribe estas palabras. Otra vez, él dice, Dios me silba en mis placeres. Uno está en la playa, ay, qué bonito Dios, pero enseguida uno está en el mundo. Dios me habla en mi conciencia. Cuando tú te acuestas, tú dices, oh my gosh, y ya. Dios te habla en la conciencia. Pero Dios nos da voces en nuestros sufrimientos. Yells, Él clama en el sufrimiento. Él te dice, aquí estoy. Y Cristo en la cruz de Calvario, cuando Él da su llamado, dice que con alta voz, empuja los clavos de sus pies y jala los clavos de sus manos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el clamar de la voz de Dios en los sufrimientos es la voz más fuerte que hay en vivir la vida humana. Cuando la gente te dice, toma esto para que te quite el dolor, bueno, Estados Unidos hace dinero de esa manera. Pero la realidad es que siempre hay algo que nos da el dolor. Y la Biblia me enseña, pues esa es la perspectiva que necesito adoptar. ¿Cuál? Cuando en vez de mirar a Dios a través de mis circunstancias, déjame mirar mis circunstancias a través de Dios. Aún el león, las saetas, todo esto es Él. Aunque sea el diablo, es Él. En otras palabras, no, Dios es la respuesta a todos los problemas de la vida. Si usted dice, no, tiene que ser otra cosa, usted entonces tiene que decir cómo Dios ha permitido otra cosa ganar sus propósitos en su vida. Usted, en otras palabras, decir que el diablo o algo así es poner al diablo en el mismo nivel que Dios. El diablo fue creado por Dios, no es otro Dios. Cualquier gente no es otro, el cáncer no es otro Dios, todo está bajo sus planes. Y por eso podemos orar a Él, podemos clamar a Él. Y el Señor hace el milagro, pero mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Pero hay momentos donde mi fe se va a encontrar donde yo quisiera algo y como no puedo poner a Dios de la manera que yo quiero. Y es ahí donde entonces decimos, cuando tu cajita no permite lo que está pasando, es ahí donde tú necesitas tener, no tengas cajita para Dios. Porque Él es mayor que lo que está en mi mente. Él es mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder es que, como en Jeremías, Dios tiene algo. Me dice la Biblia que como el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Mire lo que está diciendo Jeremías, está diciendo, cuando yo paso mis sufrimientos, en vez de decir, pues me voy, Señor, ¿qué hay en mi vida que esto ha venido? Puede ser que no haya nada malo. Y por eso vino, porque Satanás te atacó. O puede ser que hay algo que el Señor
está diciendo, yo quiero que en los problemas de mi vida, de nuestra vida, tú abras tu corazón y escuches qué otras cosas hay en nuestra vida que Dios está poniendo el dedo a través de estos sufrimientos. Nosotros los varones hablamos de esto en la reunión que tuvimos el viernes, y usted no pudo venir. Pero mire lo que, cuando la Biblia me dice a mí, Dios está haciendo algo, mire lo que hace Jeremías, mire lo que hace Jeremías. Él reconoce, él adopta una perspectiva única. ¿Por qué digo única? Porque usted no va a escuchar esto de otros pastores o de otros. Los otros pastores te van a decir, pues el diablo tiene que reprenderlo. Dios no quiere que esto pase en tu vida. Dios todo siempre está por ti. Y Dios siempre está por ti. Y el por ti a veces incluye cosas que no entendemos. Amén. Porque Pablo entonces dice, bástate mi gracia. Y dice, yo hubiera, pues, Señor, si tú me quitas este aguijón, pues yo más te puedo servir. El Señor dice, bástate mi gracia. Y dice Pablo, pues yo entonces he aprendido, me di cuenta que cuando soy débil, ahora soy fuerte y me gozo, dice. Ahora me proclamo a toda voz de que cuando tengo afrentas, cuando tengo necesidades, la Biblia dice, pues ahora el poder de Dios reposa sobre mí. Había escrito en los Twitter los otros días es que el evangelio de prosperidad te dice, tú necesitas más. El evangelio socialista te dice, tú necesitas menos. Pero el evangelio de Cristo, Filipenses capítulo 4, Pablo dice, sé vivir cuando tengo mucho y sé vivir cuando tengo nada. Todo lo puedo en Cristo. He encontrado el secreto del contentamiento. En otras palabras, el no contentamiento es quiero más, o el no contentamiento es tengo menos, y el sí contentamiento es pues con mucho o con menos. Cristo es el poder de Dios en tu vida. Y esa es la diferencia. Mire lo que Él es tu justicia, Él es lo que responde a todo, Él es lo que te hace bien, Él es todo, no lo que otros dicen, no lo que otros hacen, no el ataque del diablo, es el amor de Dios en nosotros. Pero mire, él entonces comienza a dar el pivot, como dice en inglés, ahora empieza a doblar el timón de su sufrimiento. Él ha dicho del versículo 1 hasta el versículo 20, ha dicho de todo lo malo que Dios ha hecho. Pero ahora en el versículo 21, mire lo que dice, versículo 20, lo tendré a él, lo tendré en memoria, aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. En otras palabras, porque hay cosas malas que están pasando, no sueltes a Dios, ahora tenlo más. Y dice la Biblia en el versículo 1, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y lo que me dice la Biblia aquí es la esperanza de la misericordia diaria. Versículo 22. En esto esperaré, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque nunca descayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No, mire qué tremendo es eso. Muchas veces nosotros leímos ese versículo, ¡ay, amén! Pero acuérdese de ponerlo en el contexto. Porque ahí es más amén todavía. Es nada más que nosotros preferimos no pasar lo que el hombre pasa, para nada más tenerla. Nosotros queremos vivir como queremos y después que nos sucedan todas las cosas buenas. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que Él empieza a decir, tengo que diariamente mirar quién Dios es. Y conocer que Dios fundamentalmente es un Dios de misericordia. Sostiene, perdona, limpia, tiene un propósito en todas las cosas, nadie nos puede separar de su amor, más que vencedores somos en aquel que nos amó, y Él comienza a decir, la manera de hacer esto en mi circunstancia es de traer a memoria a Dios. No, mire, déjeme poner un comercial, el meditar en la palabra de Dios, en vez de ir a un servicio donde te van a sanar, es más importante para tu vida. Bienaventurado el varón que no anda en tantas cosas, pero su vida está meditando en la palabra de Dios, porque ese es el fruto de tu vida. La Biblia me dice en el Salmo 73, ciertamente es bueno
Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y él dice, no lo puedo creer, mira qué bien le va. Y dice en el versículo 16, cuando pensé, dice, hasta que entré al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y lo que me está diciendo la Biblia es que la clave en tu vida, mire un momentito, en tu vida, de mantenerte, si te enojas o te desanimas con Dios completamente, o como que creces espiritualmente, es por lo que pensamos, por la mente, por lo que nosotros traemos a la mente. Pues la Biblia me está diciendo que la batalla espiritual es cuando yo veo a la gente, veo que los otros están mejores y mira lo malo que están, pero él dice, pero yo entonces, cuando pensé estas cosas, entonces fui a la iglesia y ahí empecé a permitir la palabra de Dios que viniera a mi vida. Lo único que usted y yo tenemos, hermano, en este mundo como brújula firme en este mundo es la palabra de Dios. No lo que dice el pastor, no lo que usted canta en un corito, no hay ningún sentimiento, es lo que dice la palabra de Dios. Usted va a leer, digamos que usted está pasando por algo terrible y usted llega a Lamentaciones y lee esto, usted va a sentir la fuerza de Dios en su vida. Ejemplo, yo llevo aquí 17 años en esta área, ya no sé cuánto hay. Pero cuando yo estaba en otro lugar, yo prediqué una vez en la iglesia americana y prediqué de Jeremías, de Lamentaciones capítulo 3. Esta es mi segunda vez que yo predico, o mi tercera. Prediqué Lamentaciones capítulo 3. Ahí sentado estaba un doctor, un doctor de los doctores del hospital CDH, quien iba a la iglesia. Mejor amigo con el pastor que nadie. Es más, que el pastor cuando él se muere se casó con su esposa. Yo digo, el hombre debe estar diciendo, lo voy a matar de allá del cielo. Pero si fuera hispano, aquí quién sabe lo que hacen los americanos. Pero mire, él le dio cáncer en la garganta. No era predicador, era doctor, le dio cáncer en la garganta. Sentado ahí más o menos. Y yo no sabía, si no hubiera cambiado el mensaje, para que usted vea. Yo dije, el hombre, el mejor amigo del pastor, va a creer que yo le estoy predicando, ¿no? Yo entonces me hubiera metido en mi propio complejo. No, yo entonces le di con todo ahí, allá en ese lugar. El hombre entonces murió a la semana, a las dos semanas. Así, rápido murió. Igual que la esposa del pastor. Y los dos eran hombres y mujer de Dios. Y toda nuestra iglesia ayunó y oró una noche. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Que saben eso. Y llenamos ese lugar y lo clamamos esa noche. Y los pastores seguimos orando todo el día, toda la noche. Every night, orando. Y como él venía llorando con nosotros diciendo, una de las cosas que más me molesta son la gente que vienen de otra iglesia diciendo, pastor, usted tiene que creer en la sanidad, pero como todos son una iglesia que no son así, nosotros vamos a venir para que sana. Y venían y él entonces no sabía qué hacer, pero ungían a su esposa, hacían todo lo que tenían que hacer y la esposa nunca se sanó. Con los mejores médicos y las mejores oraciones y una iglesia fuerte, tradicional. Y la Biblia entonces me dice que cuando yo estaba predicando, el hombre estaba ahí. Y el hombre entonces le dijo, el pastor después me dijo, que tú no sabes, me dijo, cómo él me habla de esa predicación. De esta predicación. Él me ha acercado. Él cuando yo oro no me escucha. Cuando no puedo ir para allá. Es como me ha tirado una flecha. Él me ha cortado aquí. Mas sin embargo sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad.
Eso no es una confesión de que las cosas están cambiando. Eso es una confesión de que no importa cómo uno se siente, uno tiene que traer la fe cristiana al lugar del dolor y creer que todavía Dios es más real que lo que uno siente. Aplauda ahí. Ahí dice aplauso. Dice la Biblia cuando... Otro salmo, cuando el pueblo de Israel está triste, tienen problemas, dice el salmista, traeré a mi memoria los años del Altísimo. A veces que lo único que tú y yo tenemos en la vida es sentarnos y leer los milagros que Dios ha hecho a su pueblo. Y que tú no los ves, pero tú los crees y te sostienen. Déjame darte un versículo por si no lo sabías. Mira, dobla aquí conmigo a 1 Corintios el capítulo 15. Pon tu mano porque seguimos, regresamos para terminar. 1 Corintios capítulo 15. Me dice la Biblia que estas cosas, sí, ahí está. Que lo que antes, las cosas que él ha escrito, bueno, 5:4 no es, 15. Romanos 15, ya, gracias, mi hermano, no 1 Corintios. Este es mi hermano William, un aplauso. En Romanos 15, versículo 4, me dice esto: porque las cosas que se escribieron antes, ¿okay? Lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la fe del cristiano. La fe del cristiano no es que yo tengo una palabra aquí que cambia las situaciones. No, que yo tengo un Dios aquí, miren para acá, yo tengo un Dios aquí que me fortalece en cualquier situación. Cuando tengo mucho, cuando tengo poco, cuando no entiendo lo que ha pasado en mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, regresando a Lamentaciones, entonces es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Esto es lo que él está trayendo a la mente. Esto es lo que él está pensando, lo que él se está acordando. Él vuelve a venir a él dice, grande es su fidelidad. Toda la mañana, Dios es misericordioso. Toda la mañana, aun cuando él está entonces viendo los problemas, unos problemas que, gloria a Dios, ninguno de nosotros tenemos ni algo así. Y la Biblia entonces me enseña a mí que el único mapa verdadero, confiable que tenemos no son la gente, no son las circunstancias, no son nuestros feelings, sino es la palabra de Dios y hay que recordarla. Y entonces le digo, usted necesita leer la Biblia y seguirla leyendo. La primera vez le pasó por arriba la ley. Léala otra vez, ahorita se le queda algo. Y léala otra vez, y ahorita se le queda algo. Usted léala otra vez. Y cuando pasan los años, usted lee algo y de pronto vienen versículos en la mente diciendo, esto es lo mismo que está allá, es lo mismo que está acá, es lo mismo que está acá. Y usted entonces empieza a crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios, el verdadero Dios, no una proyección de como yo quisiera que Dios fuera. Mire lo último aquí, la confianza en la encarnación. ¿Qué quiere? La encarnación es que Dios se hizo hombre. Pero cuando Dios se hace hombre como Lamentaciones capítulo 3. Si se acuerdan. Dios hombre es Jesús. Y muchas personas al estudiar Lamentaciones, el capítulo 3, han dicho pues que el capítulo 3 es la nación, el capítulo 3 es Jeremías. El capítulo 3 es Job, o el capítulo 3 es Daniel, o a alguien que ha sufrido. Mire, el capítulo 3 somos tú y yo, pero últimamente, realmente, el capítulo 3 de Lamentaciones es Jesús. Que es entonces la confianza del creyente. Cuando él dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo.
Le recuerdo al Señor Jesús toda la noche siendo latigado por las personas, rompiendo sus espaldas con fuerza contra él. Yo soy el hombre que he experimentado. Esto es una metáfora del dolor que Jeremías sentía por todos los otros problemas, pero esto se convirtió literal en el castigo de Dios al ser humano por todos nuestros pecados, el justo por el injusto, el Dios y el látigo sobre Jesucristo. Bueno, uno sigue leyendo y lee, nosotros leemos y leemos del ajenjo y la hiel. Y decimos que tiene que ver eso, pero es la bebida que se toma para uno entonces olvidarse del dolor. Y cuando Cristo está en la cruz del Calvario le dan hiel, le dan una mezcla para que Él se olvide de su dolor y Él no la toma. Porque lo que experimenta el ser humano en este mundo es el dolor. Déjeme recordarle, cuando usted tenga que tomar medicina, hermano, tome medicina. Y no le digo que tenga que tener dolor, pero parte del sentirse mal en la vida siempre es un reflejo de cómo Cristo sufrió y por qué sufrió y cómo sufrió. Y ese pensamiento le ayuda a uno, no tiene que tomar medicina, a decir, aun cuando me siento mareado, me siento como cualquier enfermedad, no te olvides de Cristo, que no bebió ninguna medicina, porque Él sintió el dolor tuyo hasta el fin. Y eso es la confianza que nosotros ponemos. Y la Biblia me dice que el Señor, estaban el oso y en los leones, y Cristo me dice en la Biblia que estaban estos toros de Basán y los leones contra Él, en otras palabras que las bestias imaginarias aquí se convirtieron en los leones de verdad que envidiaban a Jesús. Los golpes, versículo 16 dice, mis dientes quebró con cascajo. Lo que es que metió unas piedras adentro de como un güiro, lo que nosotros conocemos, y le pegaban a Jeremías aquí en la quijada. Eso Jeremías dice, así me siento, pero en Jesús le pegaron de verdad. Y yo quiero recordarte, aunque nosotros dijéramos, oh wow, que Jesús es el enigma del sufrimiento, que explica el enigma del sufrimiento, explica que el ser humano en este mundo, por ser pecador, porque la Biblia me dice, por nuestros pecados, que el Génesis capítulo 3 es la razón por la cual sufrimos aún cuando somos creyentes, pero la Biblia me dice que la única esperanza que usted y yo tenemos en los sufrimientos de la vida no es ir, no es cambiar, no es buscar otra cosa, sino es mirar a aquel que llevó nuestro sufrimiento de la misma manera y peor en la cruz del Calvario. Que Él sufrió lo que usted y yo, gloria a Dios, no hemos tenido que sufrir. Él sufre a todo nivel, porque en todo lugar de la tierra hay gente que le han hecho así. Y hay personas que le han caído arriba, caído a palo, le han echado a los leones, le han tirado tiros de verdad. Se han enojado, han tomado malas decisiones o lo han llevado en caminos que le han hecho mal. Y la Biblia me dice, en todo ese momento es Jesucristo es el que está en control. Él dice, mire el versículo 30, dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Es como que esta es la mejilla que el Señor al que hiere, Él pone su mejilla al que hiere. Y el que hiere no somos nosotros, aunque Él murió por nuestros pecados, no es el diablo, aunque el diablo era el momento en la cruz del Calvario, el momento del príncipe de las tinieblas, pero es el Padre. Donde Isaías 53 dice, el Señor lo pone, el castigo de nuestra paz cae sobre Él, y por su llaga somos nosotros curados. Y la confianza es esta. Cuando usted está sufriendo por algo, usted no está sufriendo por algo que está mal en su vida, aunque está mal, digamos que haya algo malo. Que todos los sufrimientos de nuestra vida son nada más un reflejo de enseñarnos a nosotros lo que Él ha hecho por nosotros y de permitir que Dios tenga la mano en nuestra vida para transformarnos,
para llevarnos a conocer que sus misericordias son nuevas cada mañana. Busque por las misericordias de Dios en los dolores de su vida. No se olvide de que cada mañana en su cáncer, cuando usted está viendo y cuando en todo momento usted hay algo que Dios te sostiene. Grande es su fidelidad. Nosotros no tenemos que ni existir, pero Él nos sostiene. Vamos a cerrar en oración. Padre Santo, en esta mañana, Señor, otra vez recordamos en tu palabra que nuestra vida es una vida de dolor. Y muchas veces cuando nos sentimos que las cosas no van bien, queremos cambiar la manera de vivir o ir a otro lugar de ayudarme a que las cosas van bien. Pero en todo momento, en lo bueno y en lo malo, Señor, tú estás en control de nuestra vida y lo que tenemos que hacer no es huir del dolor, aunque quizás tenemos que, pero es aprender de ti. Que nosotros no hay condenación para los que están en Cristo. No hay pecado que nos marca. Que tú tienes un plan en nuestra vida formándonos, creándonos, trayendo tus misericordias cada día por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y te damos a ti, Señor, el honor y la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret.